Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos nuevamente en la línea telefónica y ahora saludamos y agradecemos al doctor Máximo Ernesto Jaramillo, director del Observatorio sobre la Desigualdad de la Universidad de Guadalajara, quien le agradecemos que nos tome esta llamada porque acaba de ser presentada la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2024. Este es uno de los instrumentos estadísticos y de estudios analíticos más importantes para entender los temas sociales en México, temas de ingresos, evidentemente, de gastos, pero también refleja o revela de alguna manera, es un instrumento que permite de algún modo mostrar cómo se reparte la riqueza en México. Máximo, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí con mucho gusto para platicar de este tema que, como bien dices, pues es el principal instrumento para conocer datos de muchos temas relacionados con pobreza y desigualdad en México y pues de ahí que haya tanto de qué hablar al respecto. Así es. Bueno, yo quisiera empezar la entrevista preguntándote qué opinas acerca de un enfoque que han dado varios medios, muchos de ellos más cercanos al oficialismo, de que lo que destacan es que la desigualdad en México está en su nivel histórico más bajo. ¿Coincides que la encuesta sí revela este dato? En parte, digamos, lo que diría es que efectivamente la encuesta nos confirma una nueva caída de la desigualdad de ingresos, sobre todo basado en que, digamos, crecieron más crecieron en primer lugar los ingresos en promedio en el país, ¿no? Frente a 2018, frente a 2022. Y también, digamos, crecieron más los ingresos de los hogares más pobres frente a el crecimiento que se muestra en los hogares más ricos, ¿no? Por poner un ejemplo, o por darle cantidades, crecieron en 25% los ingresos promedio del país entre 2018 y 2024, y los ingresos de los más pobres, del decil 1, creció un 41%, según ahora estaba poniendo una columna en el Universal que publiqué. Entonces, al crecer más los ingresos de los más pobres, en realidad, pues, y menos, digamos, los de los más ricos, se reducen las brechas de desigualdad. Obviamente, yo trato de tomar con mucha cautela estos datos, porque quienes analizamos desigualdad desde la academia, sabemos que encuestas como la ENIG tienen, que es esta que estás mencionando, tienen problemas graves de subreporte, sobre todo en los ingresos de los hogares más ricos. Entonces, hay otras técnicas que se utilizan, digamos, científicas para tratar de disminuir estos sesgos, y eso es algo que incluso estamos planeando hacer desde el observatorio, pero toma más tiempo que 2 días o un día, ¿no? Salieron ayer los resultados. Entonces yo trato de tomar con cautela estos temas sobre la disminución de desigualdad, aunque sí es claro que está aumentando más los ingresos de los más pobres. No sé si podríamos decir que es el menor nivel histórico de desigualdad que se ha registrado en el país, pero sí que sigue una tendencia de disminución de la desigualdad, que por cierto, hay que decirlo, en términos efectivamente de ingresos, y otra vez sin hacer este ajuste que mencionaba, que le llamamos ajuste a cuentas nacionales, tal cual los datos de la encuesta, se une a una tendencia que viene desde hace 2 décadas. También hay que decirlo, no es que no haya sucedido durante otros sexenios, pero en general me parece que una primera visión en la que decimos que es muy positivo que está aumentando los ingresos, y sobre todo los ingresos de los más pobres, me parece que es una conclusión que sí valdría la pena tener en primer lugar. Luego nos podemos preguntar de dónde vienen estos incrementos y qué tan sostenible es, que es un poquito lo que nos hemos puesto a analizar en estos 2 días que tenemos de que salieron los datos. Y en esta primera pregunta que planteas, en este interrogante, justamente se trata que aumentos de salarios y transferencias a través de programas sociales. Sí, principalmente viene de ahí, digamos, por ponerle algunas cantidades, el aumento, digamos, de los 100 pesos, por ponerlo así, que aumentaron los ingresos de los hogares en México. En realidad, de esos 100 pesos que hayan aumentado, 55 pesos vienen de la fuente de ingresos que le llamamos del componente de trabajo. Entonces, digamos, de entrada vemos ahí algo muy importante. Estamos hablando de un resultado de el aumento del salario mínimo sostenido a incrementos altos desde 2018,
de un conjunto de políticas públicas laborales que han tenido éxito. La verdad es que a mí me parece que es la noticia tal vez más importante y positiva al respecto. El tema es de dónde más viene este aumento. Sí. Mucho, me parece que ahora menos, pero anteriormente mucho se daba en la narrativa pública. Se creía, un poco falsamente en realidad, que ese incremento también venía sostenido por los programas sociales. Y así como decía yo hace un momento, que 55 pesos del incremento vienen del factor laboral, 14 pesos vienen del tema de los programas sociales. Entonces, en realidad es un peso mucho menor. Por decir algo, incluso es mayor el incremento promedio que se registra en los hogares de las jubilaciones, del componente de jubilaciones, sobre todo porque los ingresos del 10% más rico incrementaron en 70% sus jubilaciones. Entonces, en realidad ahí viene algo mucho más amplio. De las jubilaciones también, entonces, un ingreso muy importante. Sí, y sobre todo ese, a diferencia de, por ejemplo, lo que tendría que pasar con los programas sociales, las jubilaciones pues llegan más a los hogares más ricos por un tema de formalidad, de que al final de cuentas las jubilaciones, el monto de las jubilaciones está de alguna manera vinculado con el salario más, que tenían ingresos más durante altos. la edad laboral. Entonces, pues sí, son transferencias que son regresivas en realidad, digamos, dan más dinero a los hogares más ricos, y en ese sentido de ahí está viniendo un mayor peso sobre el total del ingreso, del incremento del ingreso, que de los mismos programas sociales, pero igual de los mismos programas sociales ahí hay todavía más que rascarle a profundidad. Máximo, en el resumen que compartiste, que hace el Instituto, el Observatorio contra la Desigualdad, destacas, bueno, ya comentas que sí se registra este aumento de ingresos para los hogares más pobres. Sin embargo, que en términos generales también disminuye la cobertura de los programas sociales en 2024 respecto a 2022. Sí, y eso me parece tal vez un resultado que de repente se invisibiliza, por decirlo así, justo dado lo positivo de lo que decíamos hace un momento, el incremento de los ingresos totales, pero es muy importante conocer y tratar de entender qué está pasando con la política social de transferencias monetarias. Uh-huh. Y efectivamente, en 2022 teníamos que 34% de los hogares del país recibían al menos un programa social de estos que dan dinero, digamos, de transferencias monetarias. Ese 34% en 2022 bajó a 32% en 2024. Es raro que haya bajado, dado que en realidad el presupuesto para los programas sociales está aumentando. Y sobre todo, lo más importante es a quién le está impactando esa disminución. Otra vez, entre 2022 y 2024, vemos que los estados más afectados son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que son los estados más pobres, los estados más afectados por esta disminución de la política social. Y de hecho, en Chiapas, la disminución es de 20 puntos porcentuales de personas que reciben transferencias monetarias, programas sociales. Es decir, 1 de cada 5 personas del estado recibían un programa social y lo dejaron de recibir. Entonces, esto es grave y, digamos, ahorita lo decía desde un enfoque de estados, de entidades federativas, si lo vemos desde un enfoque de estratos sociales, lo que vemos es que afectó más a los hogares más pobres. Y por último dato al respecto, es que, digamos, en 2018, el 5% más pobre del país, de ese grupo, 80% estaban cubiertos por programas sociales, 8 de cada 10. Ahora en 2024 ese 80% bajó a 58%. Es una caída muy importante. Muy grande, sí. Y incluso es una caída respecto a 2022 también. Entonces hay un tema de que se está descobijando a los más pobres en términos de programas sociales, y ahí pues al final de cuentas el gobierno tiene una tarea muy importante que hacer. La hemos señalado desde hace algunos años, pero no ha habido cambios muy importantes recientes. Entonces ojalá y con estos nuevos resultados se pueda ver por dónde modificar la estrategia para mejorar la cobertura de programas sociales. ¿Qué tal, Máximo? Ernesto, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Quería volver con el tema de la ENIGE, Máximo, Ernesto, y particularmente el tema de la desigualdad. Tengo entendido, o estaba viendo un dato, a ver si tú me lo corriges, en Jalisco específicamente, el décimo decil, que es del 10% más alto, es el que habría registrado
la mayor cantidad de incremento en el ingreso en el 2022 y 2024. Estoy viendo un dato que saltó su ingreso trimestral de 219,000 pesos a 251,000 pesos. ¿Es correcto el dato? Sí, sí es correcto. Digamos, son los primeros datos que muestra el INEGI, que en realidad desde la academia los analizamos de una manera un poco distinta, con varios procesos distintos. Entonces, tal vez pronto les pueda dar un dato un poco ligeramente diferente, pero en realidad eso es lo que muestra en ese primer análisis el INEGI. Y tal vez lo que habría que decir es que en términos porcentuales, aunque en términos absolutos es mayor el incremento en ese 10% más rico, en términos porcentuales es menor. De entrada, de todos modos, en Jalisco se notó menos esta reducción de las brechas que decíamos entre los ricos y los pobres, por simplificarlo rápidamente, frente a lo que se vio a nivel nacional. Entonces eso también es un dato que vale la pena tratar de profundizar en las siguientes semanas para ver por qué en Jalisco se reducen menos estas brechas y en dónde es donde tendría que pues reforzarse la estrategia para buscar que suban más rápidamente los ingresos de los hogares más pobres. Otro dato que quería preguntarte, según la ENIC, estoy viendo, es el salario promedio mensual en Jalisco es de 11,937 pesos. Eso me parece que es lo mismo en realidad que cuesta la canasta básica según la medición que hace Héctor Iván del Toro Chávez acá en la Universidad de Guadalajara. Él calculó en mayo de este año que el costo de la canasta básica estaba en 11,500 pesos. Pues digamos, difícilmente estamos llegando ahí a sobrevivir, ¿no? Sí, la realidad es que eso me parece muy importante que lo pongas como un dato para balancear completamente los resultados de que nos dice la ENIG, porque de repente decimos, bueno, qué bueno que aumentó el dato que les decía hace rato, ¿no? 41% del ingreso de los hogares más pobres. Pero cuando uno se pone a ver realmente a cuánto equivale ese aumento, pues en realidad no es poco, ¿no? O sea, no es mucho lo que está aumentando en los hogares más pobres, cuando lo ponemos, ¿para qué te alcanza respecto a los gastos, respecto a los alimentos, a la canasta alimentaria o a la canasta básica, como dicen? Pues en realidad sigue siendo insuficiente, y eso me parece muy importante decirlo. Al final de cuentas, también ustedes saben que otro tema que trabajamos desde acá es el tema de vivienda, y cuando vemos justo estos aumentos en los ingresos de los hogares en Jalisco respecto a lo que está aumentando el precio de la vivienda en el estado o en la ciudad de Guadalajara, bueno, pues nos damos cuenta que en realidad siguen siendo muy insuficientes para pues los costos de vida que hay en el país. Destacas digamos, en la información que compartes en tu cuenta de Twitter, otro asunto importante, que el pastel se reparte, es decir, está por un lado este dato positivo que supuestamente se reduce la desigualdad. Sin embargo, parece ser que en estos gobiernos de la Cuarta Transformación, de López Obrador 2018-2024, en lo que va de Claudia Sheinbaum, que casi llega al año, ahora, digamos, los programas sociales se reparten de manera menos progresiva, está favoreciendo, ya destacabas este dato de que, digamos, el primer decil tenía 80% de cobertura de programas sociales y ha reducido a 52%, pero ha aumentado en este caso entonces al decil 20, es decir, de los sectores de más altos ingresos. Sí, y es muy importante decirlo porque al final de cuentas hay algunos países, digamos, la OCDE tiene estas mediciones estandarizadas, y para países de ingresos altos, el papel que tiene la política social de programas sociales como estos que estamos discutiendo es tan importante que a veces logra reducir casi a la mitad del coeficiente de Gini, que es esta medición con la que valoramos la desigualdad, el nivel de desigualdad. Lo logra reducir a la mitad. El problema es que en México son tan pequeños los programas sociales, y claro, destaca la pensión de adultos mayores, que ha crecido de manera muy importante durante los últimos 6-7 años, pero en general el resto de programas sociales son tan chiquitos, dan tan poquito dinero y a tan poquitas personas, que en realidad el efecto que tiene la política social en México es muy marginal.
respecto a lo que sucede en otros países que, insisto, pueden reducir casi a la mitad la desigualdad de ingresos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, desde nuestras conclusiones, encontramos que la política social actual es menos progresiva que anteriormente, que lo que sucedía en 2018, por ejemplo, cuando todavía existía Prospera, aunque sí que ha aumentado el dinero, el presupuesto que se dedica a dicha política social. Entonces, es digamos, una conclusión que hay que tomar con cuidado, porque es menos progresivo, pero hay más dinero. Lo que sería positivo sería que hubiera ese mismo nivel de dinero, digamos, más dinero, pero también que fuera más progresivo. Exacto. Algún dato que sacamos hace un par de años para la edición anterior de la NIC, la 2022, encontrábamos que si el presupuesto de aquel año en programas sociales se hubiera redistribuido de la forma como se hacía en sexenios anteriores, la pobreza extrema se había reducido a la mitad. Mucho más de lo que sucedía en 2022. Ese dato no lo hemos actualizado para 2024, pero seguramente será muy parecido. Y bueno, la pregunta es, si podemos acabar la pobreza extrema mejorando cómo distribuimos nuestros programas sociales, pues ¿por qué no tomamos por qué no lo hacemos, ¿no? Al final de cuentas, lo que se dice es que pues si sigue existiendo pobreza es por un tema político, al final de cuentas, de decisiones políticas, y me parece que de ahí que valga la pena tener estas discusiones a detalle de los programas sociales, incluso, digamos, focalizándonos o analizando cada uno de los programas sociales por separado, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas el tema es que se puede que sea más progresiva, ha sido más progresiva en México en el pasado, y pues ojalá esto se pueda corregir en años siguientes. Así es. Bueno, ya se nos agotó el tiempo, Máximo. Si te parece, en otra ocasión hablamos de lo que planteas más hacia el final del documento, de un sistema de protección social universal. Eso lo planteas como una alternativa para justamente lograr esta progresividad. Por lo pronto te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas esta información, Máximo Ernesto Jaramillo. Muchísimas gracias, Rubén. Un saludo también, Jesús. Hasta luego y gracias. Igualmente Gracias. para ti. Ya vamos a compartir en redes sociales justo tanto este resumen que presenta en su cuenta de Twitter como donde viene además el enlace al documento que presenta desde el Instituto de Estudios sobre Desigualdad y del Observatorio sobre la Desigualdad aquí de la Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.